santificación. De acuerdo con los teólogos eruditos en la palabra, la santificación es considerada en dos etapas. La instantánea, que es la santificación para Dios. Dios te ve terminado en su eternidad. Dios te ve santificado completamente. En otras palabras, si al momento de tu conversión por medio del Espíritu Santo tú mueres salvo instantáneamente. Tenemos también la progresiva. Cuando usted nace de nuevo, Dios lo redime espiritualmente, es decir, el Espíritu Santo te reconcilia con Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz. Sin embargo, usted continúa siendo la misma persona que era antes de la conversión, con la diferencia de que está reconciliada con Dios. ¿Por qué entonces pecamos si no tenemos la naturaleza pecaminosa? Esa es la pregunta que vamos a discutir en esta tarde. Cuando nacemos de nuevo, nuestras vidas continúan siendo igual, salvo en algunos casos que el Señor quita ciertos hábitos de nosotros instantáneamente. En mi caso, pues, me quitó el hábito del alcohol. La diferencia entre la naturaleza pecaminosa y la concupiscencia. La naturaleza pecaminosa, conocida como el pecado original, es la ausencia de obediencia en el hombre. En otras palabras, la naturaleza pecaminosa es la desobediencia en el hombre que no se ha reconciliado con Dios. Copió. Las concupiscencias son los hábitos de la naturaleza pecaminosa. Un hábito es una conducta aprendida en el tiempo que no requiere racionalismo. Conductas enseñadas por nuestros padres, abuelos, hermanos, familia, amigos, sociedad, sistema, iglesia. Lamentablemente en los últimos tiempos, enseñados por las redes sociales, la televisión, la tecnología y bla, bla, bla. Tenemos hábitos buenos y malos. ¿Cómo creamos un hábito? Los hábitos se van formando desde que nacemos. Los hábitos empiezan a formarse primeramente en nuestra mente consciente, es decir, con un pensamiento o por algo que escuchamos, vemos o leemos. La mente está dividida en dos, conciencia y subconsciencia. Dije anteriormente que todo lo que enfrentamos en esta vida lo enfrentamos por medio de procesos mentales. Grábatelo. La mente es nuestro centro de control y nuestro campo de batalla, donde ganamos una guerra o la podemos perder, donde obedecemos o desobedecemos. Una vez que esa idea llega a nuestra conciencia, es ahí donde tenemos la oportunidad de aceptarla o rechazarla. Si la aceptamos, entonces esa idea pasa a la mente subconsciente y la archiva. Cuando repetitivamente usted tiene esa misma idea, la mente subconsciente entiende que eso forma parte de su vida y que es importante para usted. Y lo imprime en su mente para que ya usted no tenga que pensar en eso. Y cuando se presente alguna situación en su vida relacionada a esa idea, la mente subconsciente automáticamente le va a traer la idea que usted mismo aceptó. Vamos a poner un ejemplo de un pensamiento de coraje. Tengo ganas de matar a fulanito. Si esa idea se repite cada vez que tenga coraje con fulanito, llega el momento en que ese coraje aumenta y sin usted pensar en la idea, la mente subconsciente le va a traer la idea de matarlo y de cómo hacerlo. Vamos a ver un poquito de Caín. Caín, antes de matar a Abel, ya lo había pensado y meditado. Ya había creado un hábito en su vida de esa idea de matar a Abel. El detonante de esa idea fue el sacrificio que el de Abel que fue aceptado y el de él no. Es por esta razón que Dios le dice, el pecado está a la puerta. Es decir, ya has determinado matar a Abel. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras,
Ya has determinado matar a tu hermano. Aunque tengas ese deseo, tienes la decisión en tus manos, porque tú eres el dueño de tus deseos. Puedes decidir no hacer lo que piensas hacer. Pero Caín no dominó sus deseos y permitió que sus deseos lo dominara a él. Dice Pablo que los deseos de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas. Un pensamiento de adulterio. Esa mujer me gusta mucho y creo que a ella yo también. Cada vez que usted ve a esa mujer, piensa lo mismo. Una vez que este pensamiento es impreso en su mente subconsciente, esta le va a ir dando la idea de cómo realizar ese deseo en realidad. Por medio de sus propios pensamientos, jóvenes. La mente subconsciente no razona. Es decir, que el pensamiento que usted permite entrar en el subconsciente, es visto como bueno y válido para su vida por el subconsciente. No distingue. La mente subconsciente le va a dar a usted la idea de cómo acercarse a la mujer, de cómo hablarle y de cómo convencerla hasta que logre su propósito. Y dígame usted, caballero, si esto es así o no. Ahora bien, antes de usted aceptar a Cristo como su Salvador y Señor de su vida, su naturaleza pecaminosa tenía el control de sus concupiscencias. Es decir, que su naturaleza pecaminosa las complacía todas para hacerlo sentir bien. Al Cristo libertarlo de esa naturaleza pecaminosa, pone en usted el don de justicia, al Espíritu Santo a cargo de todo su ser, el comando. Usted ha nacido de nuevo, usted es ahora nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, como dice Pablo, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el problema ahora? Cristo quita el dominio de Faraón sobre usted y ahora le toca al Espíritu Santo sacar a Faraón de usted. ¿Se acuerdan de eso? Es decir, Pablo dice que el deseo de la carne o de la concupiscencia es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Los hábitos ahora quieren la complacencia que tenían bajo la naturaleza pecaminosa, pero el Espíritu no los complace. Y es por esto que atacan por todas partes a la voluntad del hombre para que los complazcan. Pero como la voluntad del hombre está gobernada por el Espíritu Santo, los hábitos siguen atacando a la voluntad del hombre hasta ver si lo convence de satisfacer sus necesidades. Esto es una batalla constante. Está en nosotros si obedecemos al Espíritu que nos gobierna o obedecemos a nuestra concupiscencia. La decisión es de nosotros, jóvenes. Pablo nos cuenta su experiencia en cuanto a la lucha interior que muchos de nosotros batallamos día a día en nuestras mentes. Que no tengamos la naturaleza pecaminosa en nosotros, jóvenes, no quiere decir que los pensamientos de nuestras concupiscencias no van a atacarnos 24/7. Todos nosotros somos atacados de una manera u otra, principalmente en nuestras debilidades, ya sea el sexo, el alcohol, el cigarrillo, las drogas, robar, mentir, adulterar, fornicar, chismear, pelear, odiar y un largo, muy largo, etcétera. Pablo nos dice o nos cuenta en Romanos 7, y voy a empezar en el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Cuando Pablo dice que la ley es espiritual, significa que es algo que funciona en nuestras mentes
en nuestras conciencias, en nuestro corazón, que no es algo literal. Y esto es lo que él explica en el contexto de los versos anteriores, ¿verdad? Así que los creyentes, jóvenes, dice Pablo que los creyentes somos carnales, pero no vivimos conforme a los deseos de la carne. Somos carnales, pero no vivimos conforme a los deseos de la carne. Para que aclara eso. Dice en el verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, en su carne, en su cuerpo. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en nuestro cuerpo, las concupiscencias. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Aquí Pablo se refiere a la ley espiritual que está en su mente y en el corazón de nosotros, de cada uno. Dice el verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vamos a explicar esto. Esta otra ley que Pablo dice aquí se refiere a la presión ejercida por los pensamientos de la concupiscencia, como le dije anteriormente, ¿verdad? A la voluntad del hombre para que la complazca. Pero el mismo Pablo nos enseña que estos pensamientos tenemos que derribarlos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Esa ley es estas tentaciones que vienen y van a cada momento y cada vez más fuertes, porque las concupiscencias necesitan ser complacidas. El cuerpo necesita que ese deseo sean complacidos en él. Pero el espíritu que mora en nosotros dice, ya yo soy el que mando aquí. Ya el que te mandaba ya no está. Ahora yo soy el que te mando a ti. Vamos ahora a ver ahorita cómo arreglamos esto. Dice Pablo en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sabemos, ¿verdad?, que el único que nos va a librar de este cuerpo de muerte, de pecado, es el Espíritu Santo, cuando venga el Señor a resucitar y a arrebatar a su iglesia. Una vez que ya este cuerpo sea transformado de gloria, ya nosotros descansamos, porque ya no tenemos que preocuparnos. Eso lo vamos a ver en la resurrección. Doy gracias a Dios, dice Pablo, por Jesucristo nuestro Dios, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y esto Pablo no quiere decir, jóvenes, que le está dando permiso a la iglesia. Pablo con esto no quiere decirle, bueno, que tú con tu mente vas a servir a Dios, pero con tu cuerpo pecas. No, Pablo está dando aquí el resultado de lo que él encontró. El análisis de él dice, bueno, yo sé que con la mente yo alabo a Dios y yo le sirvo al Señor en mi mente. Pero hay algo en mí que es mi cuerpo, que es pecaminoso. Es decir, que la mente va a dominar las concupiscencias del cuerpo para que no lo haga pecar. Esto es la conclusión que Pablo tiene después de haber explicado todo lo que él experimentó en su vida. Que usted lo ha experimentado, que yo lo estoy experimentando, jóvenes. Todos, de una manera u otra, lo estamos experimentando.
Ahora bien, ¿cómo podemos sustituir esos hábitos negativos por hábitos positivos? Digo sustituir porque los hábitos no se borran. Una vez que usted tiene un hábito, ese hábito permanece en usted para siempre. Ahora bien, usted puede sustituir esos hábitos. ¿Qué es lo que vamos a aprender a hacer acá? Por medio de la palabra. Es decir, que esa concupiscencia, esos malos deseos, tenemos que convertirlos, sustituirlos por buenos deseos. Para que sean entonces esos buenos deseos lo que dominen nuestro cuerpo. Un trabajo difícil, pero se puede, porque el Espíritu Santo es quien nos va a ayudar. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos dice aquí que no nos dejemos conformar por el mundo, lo que vemos en el mundo, lo que oímos del mundo, lo que pensamos, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en el internet, lo que vemos en la pantalla grande en el cine, lo que usted escucha por ahí, y todo esto, las modas que salen de último momento, cosas nuevas que se inventan por ahí, tratando de ir modificando las conductas de las personas. Pablo nos dice que no nos dejemos conformar con esas cosas del mundo. Si nosotros conocemos la verdad, continuemos con la verdad. No quiere decir que vamos a vivir en la antigua, pero que seamos sabios y sepamos cómo ir haciendo los cambios que necesitamos hacer de la manera que agrada a Dios, no de la manera que el mundo quiere hacerlo. Ahora bien, ¿cómo vamos a cambiar estos hábitos? Dije anteriormente que los hábitos nos los forman pues nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra sociedad, el sistema y todo. Por medio de pensamiento, de algo que vimos, de algo que leímos, de algo que pensamos. Pues jóvenes, de la misma manera como se formaron esos hábitos malos en usted y en mí, nosotros ahora tenemos que identificar esos hábitos malos y sustituirlos por buenos hábitos. Es decir, esos hábitos destructivos que nos destruyen, tenemos que ahora sustituirlos por hábitos constructivos, edificativos para nosotros. Pablo nos dice en Filipenses 4:8 que pensemos en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo agradable, todo lo amable y todo lo que es buen nombre y todo lo que tenga virtud. Pablo nos está mandando aquí a que transformemos nuestra manera de pensar. Jóvenes, el creyente, nosotros necesitamos un cambio de pensamiento. Necesitamos un cambio de paradigma. Un cambio, jóvenes. Esos hábitos viejos tenemos que empezar a transformarlos, sustituir hábitos destructivos por hábitos constructivos. Y de la única manera que nosotros podemos lograr esto, jóvenes, es por medio del Espíritu Santo, obrando en nosotros por medio del estudio de la palabra, de la verdad absoluta de Cristo, que es la que nos va a transformar. Si usted no escudriña las Escrituras, si usted no lee, si usted no profundiza, si usted no ve esos nuevos pensamientos, esos proverbios, esos salmos, usted quiere aprender algo de los proverbios, usted quiere modificar su vida, métase en los proverbios. Los proverbios es precisamente para eso, para cambiar nuestros hábitos. Si nosotros nos metemos en los proverbios, vamos a ver cómo el Espíritu Santo va a ir cambiando esos hábitos destructivos
y lo sustituimos por hábitos constructivos, edificativos para nuestra vida y podamos crecer en el conocimiento de Cristo, jóvenes. Así que espero que con esta corta explicación hayamos entendido cuál es la diferencia entre la naturaleza pecaminosa y la concupiscencia. Vuelvo y repito, la iglesia de Cristo no tiene la naturaleza pecaminosa, tiene concupiscencias. Amén. Porque nuestra naturaleza pecaminosa fue sustituida por una nueva naturaleza espiritual cuando el Espíritu Santo vino a morar, a sellarnos con Él mismo y nos dio. Continuar. Luego de establecer la diferencia entre la naturaleza pecaminosa y la concupiscencia, vamos a continuar hablando del proceso de santificación. Y aunque sé que me desvíe de lo que estábamos hablando, pero eso pasa. Y culmino con esto rapidito. Dije que al quitarnos la naturaleza pecaminosa, el Espíritu Santo toma el lugar de esa vieja naturaleza en nuestro cuerpo, el cual estaba habituado a las concupiscencias de esa naturaleza pecaminosa. Ahora las concupiscencias están desamparadas. El Espíritu Santo es el que gobierna nuestra voluntad. Sin embargo, en nuestros cuerpos, nuestra carne, como la llama Pablo, quedan las concupiscencias como inercia. Nuestros viejos hábitos, los cuales no se sustituyen fácilmente, nuestros malos deseos que se quedan adheridos a nuestra mente, a nuestro corazón, es necesario pasar por un proceso de purificación, de santificación, donde poco a poco, en la medida en la que nos rindamos a Cristo, el Espíritu Santo nos va limpiando de todos esos hábitos malos por medio de la renovación de nuestras mentes, por medio de la palabra de Dios, según nos dice Romanos 12:2. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Son presente continua. Lo que quiere decir es que la renovación es continua. Dios nos liberta del poder del pecado y ahora tiene que trabajar con el pecado en nosotros. ¿Se acuerdan de Egipto e Israel? Esto es el proceso de santificación en nosotros, jóvenes, desde el primer día hasta el último. Entonces, habiendo visto lo que representa el libro de Génesis para la segunda venida de Cristo, habiendo entendido la razón por la cual necesitamos una reconciliación con Dios por medio de Jesucristo, habiendo entendido quiénes van a ser salvos y quiénes no, habiendo entendido lo que es la justificación, la regeneración y la santificación, habiendo entendido que la iglesia no tiene la naturaleza pecaminosa, sino concupiscencias. Habiendo entendido la diferencia entre la naturaleza pecaminosa y las concupiscencias, vamos a dar oficialmente la entrada al estudio exegético de la segunda venida de Cristo. Así que no se pierda la séptima parte de este extraordinario estudio. Ahorita dije que estábamos en la quinta parte, me equivoqué. Estábamos en la sexta parte. Ahora la séptima parte es la que vamos a comenzar oficialmente nuestro estudio exegético de la segunda venida de Cristo. Así que no se pierdan, no se la puede perder. Dele like, comparta con sus amistades, su familia y será hasta el próximo capítulo 7. Dios me los bendiga mucho. Los amo en el amor de Cristo.